vamos a compartir la presentación. Y antes de arrancar, obviamente tenemos que hablar un par de conceptos que son extremadamente básicos, casi ridículos de básicos que son, por lo cual no le vamos a dedicar mucho tiempo, vamos a hacer como un paso rápido y relámpago. Y si después alguien quiere profundizar en estos conceptos, la realidad es que va a encontrar millones de artículos y videos al respecto para poder profundizar en los conocimientos. Pero queríamos arrancar un poco hablando de lo más básico de todo, que es por qué es tan importante ahorrar e invertir como disparador para lo que queremos desarrollar como concepto. Y todos sabemos que el ahorro es algo tan básico como el combustible de la inversión es. Uno sabe que puede haber ahorro sin inversión, pero no puede haber inversión, perdón, sin ahorro. El ahorro es el combustible fundamental para que podamos echar a andar esta máquina que tanto nos apasiona a nosotros de la inversión. Y este ahorro que no es mucho más que consumir menos de lo que me ingresa. ¿Y por qué una persona podría querer consumir menos de lo que le ingresa? Y bueno, siempre tiene que ver con una visión del futuro, con una visión de resignar consumo presente para tener un mejor consumo en el futuro o para mantener el nivel de consumo en el futuro. Y esto está muy anclado en un concepto que tiene que ver con lo previsional, que tiene que ver con, generalmente cuando pensamos la jubilación, donde uno dice, bueno, en mi época de mayor productividad, en mi época económicamente activa, yo tengo que intentar lograr que los mayores ingresos que voy a ir teniendo, ir transformándolos en ahorro que me permitan disfrutar de un mejor devenir en el futuro y de mantener mi nivel de consumo en el futuro. Y esa es un poco la piedra angular desde el cual se genera todo lo que tiene que ver con el ahorro y la inversión. En Argentina, obviamente, esto creo que cobra el triple de relevancia de lo que puede cobrar en cualquier otro lugar del mundo, porque como todos saben y no hace falta que se profundice en esto, la ANSES, que es la encargada de proteger nuestros ahorros previsionales, está fundida y nadie les va a dar una jubilación digna, al menos nada lo avisora así en el futuro de la Argentina. Con lo cual, claramente cada uno de nosotros nos vamos a tener que tomar el toro por las astas, como se dice, y proveernos nosotros mismos por la vía del ahorro y en especial por la vía de la inversión, de esos ingresos que nos permitan mantenernos cuando ya lleguemos a una edad en la que ya no seamos productivos. Y ahí pasamos rápido al concepto de por qué invertimos. Y la realidad es que la inversión es clave porque es la que nos va a permitir, dependiendo de la estrategia que cada uno tenga, ya sea o bien proteger el poder de compra de esos ahorros, o bien lo que nos va a permitir es multiplicar esos ahorros, algo que puede ser muchísimo más interesante. Y cuando decimos proteger el poder de compra, la realidad es que es algo tan sencillo como este concepto que de nuevo no voy a profundizar porque el argentino lo maneja de taquito, que es que la inflación y la depreciación de la moneda va consumiéndose el poder de compra que tienen esos pesos, ni hablar que puedan estar guardados, pero también lo que hemos visto en el último tiempo es una gran inflación en dólares, que en Argentina ha sido muy alta con el dólar quieto y la inflación en pesos galopando, pero que también es alta en los estándares internacionales. No nos olvidemos que hace no mucho tiempo, hace muy poquito, Estados Unidos llegó a tener un índice inflacionario en el orden del 6% o arriba del 6%, con lo cual ahí vemos una pérdida de capacidad de compra, inclusive de los dólares que están escondidos, e inclusive por más que viviéramos en un país desarrollado, tremendo. Entonces, en el mejor de los casos, lo que tiene que hacer uno es pensar en, por lo menos en el ahorro, proteger esa capacidad de compra, por lo menos protegerla de la inflación y ese fenómeno que se va a ir comiendo nuestros ahorros, o en el mejor de los casos también pensar en la multiplicación. Y ahí entra un concepto que es maravilloso y que ese sí los invito después, que no vamos a profundizar acá, pero sí los invito después a que puedan profundizar en este concepto que es el del interés compuesto, que es este fenómeno de que si uno va ganando intereses y esos intereses los va reinvirtiendo y eso se va capitalizando, eso va generando un efecto de composición del interés al ahorro que genera un efecto exponencial en el tiempo y que es lo que hace que realmente
una inversión, por más que por ahí uno vea que la rentabilidad en el corto plazo no es tan importante, cuando uno la mira en el tiempo, sea impresionante el efecto que tiene. Y ahí acabo de darles el factor clave que existe a través de este fenómeno del interés compuesto, que es el tiempo. A más tiempo vamos a tener una mayor multiplicación de nuestros ahorros vía este fenómeno de la inversión y por eso es tan importante empezar y empezar urgente. Ahora, queríamos sí charlar de algunas cosas que rodean a lo que tiene que ver con la inversión y que por ahí llevan a que muchos se alejen del mundo de las inversiones y que para nosotros es tan importante tenerlo en cuenta. Creo que en Argentina probablemente el mito más común que nos ha tocado escuchar a lo largo del tiempo es el que tiene que ver con que la inversión es timba. Y la realidad es que la inversión puede transformarse en timba, puede transformarse en una simple apuesta cuando uno no tiene un marco de análisis atrás de lo que está haciendo. Si uno realiza un análisis, si uno tiene una estrategia y si uno es fiel a esa estrategia y disciplinado, es muy difícil que sea timba, porque al final del día, cuando nosotros compramos acciones, lo único que estamos haciendo es comprando una participación accionaria en una empresa, estamos siendo socios de una empresa, con lo cual ahí suena más demencial cuando uno escucha a una persona que dice, no, mira, yo no me gusta el mercado de capitales porque eso para mí es timba, yo prefiero comprar o ponerme un negocio, yo prefiero invertir en determinado activo del sector o de la economía real. Y en realidad las acciones son activos que tienen un reflejo en la economía real porque al final del día es una participación accionaria, es hacerte socio de una empresa. Cuando nosotros compramos una acción, estamos haciendo socio de esa empresa, en las buenas y en las malas. Y por eso ahí sí hay un análisis atrás que uno tiene que hacer para intentar determinar si de la empresa que nos estamos asociando nos va a traer felicidad o nos va a traer amargura. Ahora, si mi proceso de inversión es simplemente buscar activos que hayan bajado mucho y sin saber a qué se dedica la empresa, quiénes la manejan, qué hay atrás, nada de eso, claramente estamos transformando la inversión en timba, pero es nuestra actitud hacia esa inversión la que la está transformando en timba, no que el mercado sea timba. Ahora, sí hay una realidad y es que el mercado es frenético, porque a diferencia de muchas otras inversiones que la gente se plantea, el mercado te muestra, el mercado de capitales te muestra el precio de un activo minuto a minuto, segundo a segundo. Y eso es lo que muchas veces nos puede llevar a confundirnos y a tomar decisiones erróneas. Pero eso no significa que atrás los otros activos tampoco también estén bajando de valor. Digo, si yo compro acciones de, vamos a hablar de un ejemplo, de IRSA, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a el real estate y que se dedica también al desarrollo de centros comerciales. Y eso lo comparo contra comprarme un local comercial y alquilarlo, la correlación entre las dos es tremenda. Y eso tiene toda la lógica del mundo porque estamos invirtiendo prácticamente en el mismo negocio. La diferencia es que cuando vos te compras el local y lo pones en alquiler, no ves todos los días cómo cambia de precio ese activo de acuerdo a cómo se mueve la macro argentina, que si hay un ciclo bueno, que si hay un ciclo malo. Y muchas veces el inversor lo que dice, bueno, si los inmuebles bajan de valor, yo decido no vender. Ahora con las acciones puedo hacer exactamente lo mismo, puedo decidir no vender. Y el negocio termina siendo el mismo al final del día. Con la diferencia que probablemente, y lamento decírselo esto a muchos de los que puedan estar escuchando, quizás en este negocio, probablemente IRSA sea mucho más eficiente administrando superficies comerciales de lo que podamos ser nosotros a comprando unos metros cuadrados e intentando volcarlo a ese negocio, ¿no? Entonces, hay que cambiar esa mentalidad que uno tiene, entender que el frenesí de mirar los precios todos los días tiene que tener un sentido contra nuestra estrategia. ¿Estamos comprando esa acción para comprar y vender todo el tiempo? Bueno, mira todo el tiempo el negocio, mira todo el tiempo los precios, mira todo el tiempo el mercado ahora. Si tú inversión es con una visión de largo plazo, no tiene sentido, digo, no tiene ningún sentido que estés mirando los precios todos los días. Y vamos a pensar un poquito en términos de evidencia empírica de qué pasa generalmente en el mercado y este frenesí al que nos tienen acostumbrados los mercados. Y esto que les voy a mostrar acá tiene que ver con un estudio de muchos años que se hizo y donde lo que uno puede ver es que en largos periodos de tiempo las acciones tienden a subir constantemente, pero la historia nos dice que las caídas del mercado son una parte inevitable de la inversión. Digo, las economías atraviesan ciclos y en esos ciclos hay grandes crisis como la crisis de los años 30, las crisis que tuvieron que ver con las guerras mundiales,
las crisis que tuvieron que ver con la explosión de la burbuja de las .com, la crisis del 2008, ¿se acuerdan cuando salía en todos lados que era el fin del capitalismo, cuando fue la crisis subprime inmobiliaria en Estados Unidos? El COVID, cuando apenas apareció y parecía que era el fin del mundo y el fin de los mercados como los conocíamos, y eso pasa todo el tiempo. Y la buena noticia es que esas correcciones, que uno define una corrección como una caída del 10% o más en el precio de los activos, o los mercados bajistas, cuando la caída es del 20% o más, nunca duran para siempre. Y generalmente después de esos mercados siempre viene una recuperación. Y si uno mira hacia atrás en los últimos 30 años, cada 10 años, cada década, vamos a encontrar una crisis bursátil o dos. Es decir, que las crisis están, y acá les puedo mostrar para que se entretengan en una serie larguísima de tiempo que arranca desde el año 1928, la cantidad de guerras y conflictos que han existido en el mundo, que todos ustedes conocen: guerra de Vietnam, la guerra civil griega, la guerra de los 6 días, la guerra sucia, el conflicto en Bosnia, el conflicto en Kosovo, la guerra de Afganistán, la guerra del Golfo, Irak, varias veces lo van a ver, la guerra de Yemen, el último, el conflicto de Rusia y Ucrania, y todos los potenciales riesgos geopolíticos que pueden haber, y siempre uno dice, cuando vienen esos conflictos, es: ¿puede ser este el fin del mundo? Y que hoy vivimos en un mundo que geopolíticamente está caliente, y esta discusión está en las tensiones de guerra fría que existen entre China y Estados Unidos, en las elecciones, un Trump que vuelve a la escena combativo y echándole un poco de combustible al fuego y demás. Y la realidad es que cuando uno esto lo mira en términos de precio, por más que siempre el mercado se asusta en el corto plazo, a largo plazo el mundo sigue para adelante, las empresas siguen produciendo y la riqueza se sigue generando. Y si uno es socio de esas empresas, va ganando plata. Esto que mostramos acá es la evolución del S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? Para el que no sabe, un índice que nuclea las 500 principales compañías de Estados Unidos, que cada 3 meses se renueva, es decir, renueva su composición, salen empresas y entran otras. Obviamente, si uno mira el S&P 500 en los años 70 eran principalmente empresas petroleras. Si uno mira el S&P 500 hoy, son prácticamente todas, la mayor parte del peso del índice son empresas de tecnología. Es decir, va reflejando cómo va evolucionando el mundo y cómo va evolucionando la economía. Y si uno lo mira, es una máquina de generar riqueza en el tiempo, al margen de que pueda haber guerras, no guerras y lo que pueda pasar en el mundo. Y así es que uno puede llegar a la conclusión de que al final del día el componente más importante, y este creo que para mí es el mensaje más importante que quiero que se lleven hoy, es que en las inversiones el componente vital, fundamental para el éxito es el tiempo. El tiempo en el mercado importa, no el market timing, como dicen. Es decir, esto es decir, che, acierto y compro justo en el mínimo, che, acierto y vendo justo en el máximo, que es el sueño de cualquiera cuando entra al mundo de las inversiones y que todos intentan hacer, y que al día de hoy no conozco absolutamente nadie que lo logre hacer. Es muy difícil y al final del día no es lo importante. Lo que importa es cuánto tiempo uno está. Y por eso en este estudio lo que vemos que, como dice acá, es que nadie puede predecir con precisión los movimientos del mercado a corto plazo, y los inversores que se mantienen al margen, es decir, que están intentando hacer este jueguito de comprar en máximos y de comprar en mínimos, perdón, y vender en máximos, corren más riesgo de perder los periodos de apreciación significativa que siguen a las recesiones. Es decir, el que se asusta y se va cuando hay una recesión generalmente no logra hacer el enganche y volver a comprar para cuando viene la recuperación. Y por eso vemos que cada caída del S&P 500 del 15% más desde 1990 hasta 2020 ha sido seguida por una recuperación. Y la rentabilidad media en el primer año después de cada una de estas caídas fue del 55%. Fíjense qué caro que es estar fuera del mercado cuando venga la recuperación. Y este gráfico, que es muy interesante, lo que muestra es que incluso perderse unos pocos días de estar invertido es carísimo. Una inversión hipotética de $1.000 en el S&P 500 realizada en el año 2012 habría crecido a más de $3.790 para fines de 2021, la barra azul. Ahora, si te perdiste los mejores 10 días, ya te hubiera ganado $1.600 menos aproximadamente. Si te perdiste los mejores 20 días,
habrías ganado el 60% menos. Y ni hablar así si seguimos perdiendo más y más días. Con lo cual, si no sos un genio de las finanzas, si no sos un genio de las inversiones que la va a pegar justo, te conviene más estar adentro del mercado, invertido y seguir colocando tu dinero que perderte lo que puedan ser estos movimientos. Entonces, creo que la lección clave también que tenemos que tener en cuenta es si tenemos buenos activos, tenemos buenas empresas, no tiene sentido jugar a hacernos lo que compramos en mínimo y vendemos en máximo. Lo importante es estar en el mercado, saber bancársela. Hay momentos de baja en los mercados, pero generalmente siempre vienen luego con buenas noticias y con periodos de suba. Esto que les acabo de contar, que funciona muy bien para el S&P 500, sí hay muchas veces cosas que no son tan parecidas a lo que uno ve en el mundo desarrollado. Y entre eso siempre está Argentina, obviamente, ¿no? Es como dicen en economía, existen dos países en el mundo que nadie puede explicar y son Japón y Argentina. Y Argentina no es un país que claramente tenga una tendencia alcista de largo plazo y donde nos podamos dar este lujo. Acá lo vemos claramente en un pequeño gráfico del que toma solamente 20 años en Argentina, donde vemos el Merval, que es el índice de acción argentina, en dólares, y eso que estos dólares no están corregidos por inflación, lo puse en dólares simplemente, y lo que vamos a ver es que el mercado sube, baja, y al final del día casi que estamos siempre flat. Ahora estamos en un gran momento, el mercado está volando y tuvimos otro gran día en las inversiones, estamos en un momento de euforia, pero recién estamos volviendo a los momentos de euforia que ya vivimos en el 2018 y que muchos sufrieron los que estuvieron invertidos en ese proceso, y la realidad es que los movimientos suelen ser muy violentos en Argentina. Entonces, ahí surge la duda de si el market timing puede tener más sentido en Argentina, y ahí es donde nosotros decimos, no hay que jugar tampoco a ser genios de las finanzas, sino que hay que entender también como se dice, los animal spirit, es decir, los fundamentos, lo que explica estos comportamientos tan distintos entre lo que puede ser un mercado desarrollado y un mercado en vías de desarrollo. Y ahí les voy a contar sobre esto. Estos son dos enfoques al momento de mirar a las inversiones que generalmente la mayoría de los analistas tienen, y es la diferencia entre lo que puede ser un enfoque, como se le dice, bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, y un enfoque, como se le dice, top-down, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre un enfoque y otro? Es que el bottom-up, el que va de abajo hacia arriba, lo que dice es que lo más importante en tu análisis es analizar las compañías, analizar la calidad de una compañía, qué hace, cómo la manejan, etcétera. Luego, en base a eso, tenés que analizar los sectores, y lo menos importante es analizar la macroeconomía, es decir, el contexto en el que esa compañía opera. El otro enfoque es totalmente opuesto. Lo que te dice es, che, lo más importante es la macro, tenés que tener un muy buen análisis macro, un buen juicio de valor de lo que está pasando en la macroeconomía. Eso después vos lo podés bajar en sectores, ¿sí? ¿Cuáles son los sectores que pueden tener más potencial dentro de esa macroeconomía? Y a partir de ahí puedes bajarlo en industrias y recién al final llegas a determinar una estrategia de compañías. Y esto que les acabo de contar no es menor y... Esperen, voy a borrar un poquitito acá. Esto que les acabo de contar no es menor y tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, que es que en el mundo desarrollado, generalmente lo que tenemos que pensar es que podemos hacer tranquilamente un análisis bottom-up. ¿Qué significaría esto? Que tranquilamente ustedes como inversores pueden plantearse el decir, vamos a analizar compañías, veamos qué hay de interesante en compañías, y donde uno puede tener esta mentalidad que hablábamos al principio, de decir, pensar en empresas de las que quiero ser socio, donde el management es fundamental, donde yo estoy diciendo de quién me quiero hacer socio. Justo hoy hablábamos de esto y me pongo un poquito autorreferencial para empezar a hablar de algunos ejemplos que me parece que sirven mucho. Y es que hoy hay un evento muy interesante que hace la compañía Tesla, más conocida obviamente por Elon Musk que por sí misma, por las empresas que tiene. Con lo cual ahí fíjense lo importante que es pensar en el management y si quiero ser socio de esta persona, una de las personas quizás más brillantes de los últimos tiempos, también más controversiales. Puede haber algunos que no les gusten algunas cosas de las que haga, pero no podemos por eso no tener en cuenta lo brillante que es.
hoy tiene un evento muy esperado, que es el lanzamiento del famoso Robotaxi, que es el sistema de manejo autónomo de Tesla, que va a volcar a la utilidad de taxis y de transporte y también en el futuro de logística. Un evento que viene siendo muy esperado por el mercado y que viene dilatándose en el tiempo y que por eso ha perdido un poco el interés. Y un poco lo que yo pensaba de cara a este anuncio que se va a ver esta noche y que los analistas están un poco escépticos ya sobre lo que se puede anunciar es qué difícil que es ser escéptico cuando el que va a estar arriba del escenario y haciendo una presentación es Elon Musk y su capacidad que tiene todo el tiempo sorprender al mercado por ser disruptivo, por ser una empresa de tecnología, por ser una persona que tiende a sorprender. Y realmente a mí me cuesta ser escéptico porque él tiende a sorprender. Entonces, ¿quiero ser socio de una persona así? Bueno, eso es lo que cada uno tiene que analizar. A nosotros nos gusta Tesla, de hecho es una compañía en la cual hoy, vamos a hacer el disclaimer, estamos invertidos en nuestra cartera internacional, eh, pero claramente si decepciona hoy también puede ser mal visto por el mercado. Pero fíjense cómo ahí uno piensa, quiero ser socio de esta compañía. Yo no estoy pensando en si la economía americana va a ser más o menos pujante, si las elecciones las va a ganar Kamala Harris o las va a ganar Donald Trump. No, estoy pensando realmente en una compañía que trasciende las fronteras americanas y donde lo que yo estoy buscando es una compañía con buenos fundamentos, que tiende a ganar dinero, que tiene también un proceso de inversión muy grande, con lo cual tenemos que ver la capacidad de llevar adelante los negocios, como decimos, el plan de negocios si nos gusta, el management que tiene, principalmente encarnado por estos líderes tan poderosos como Elon Musk, la oportunidad que se pueda generar y el análisis que pueda hacer de valor contra precio. Como dice el viejo dicho, precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. Es decir, uno todo el tiempo está buscando en este tipo de análisis que se hace es buscar compañías donde el precio del mercado, es decir, el precio al que yo veo la acción y la voy a comprar, no esté de acuerdo con el valor intrínseco de la compañía. Es decir, donde yo esté pagando un precio menor que el valor potencial que pueda tener esa compañía. Y eso es dificilísimo y hay muchas herramientas que se pueden aplicar, herramientas objetivas y herramientas subjetivas, obviamente. Pero al final del día, la mentalidad que buscamos acá es la mentalidad de ser socio. Otra compañía que a nosotros, por ejemplo, nos gusta muchísimo dentro de este marco de pensamiento y seguimos hablando de mercados desarrollados, donde este marco de análisis tiene mucho sentido, son compañías como Meta. Meta, para los que no la conocen, es la ex Facebook que cambió su nombre cuando se dedicó al metaverso. Su CEO, que también tiene una personalidad muy avasallante, que es Mark Zuckerberg, tenía una idea de que lo que se venía como gran tendencia en el mundo era todo lo que tenía que ver con el metaverso y por eso de hecho le cambió el nombre a su compañía. Bueno, al poco tiempo él reconoció que se había equivocado y tuvo que volantear la economía, la compañía por completo, porque en realidad el metaverso terminó un poco dilatándose, diluyéndose, y la super tendencia que empezó a surgir fue la inteligencia artificial. Ahora, este management tuvo la capacidad de darse cuenta que se equivocó, de generar un giro de 180 grados a la compañía y volcarla a la inteligencia artificial, acelerar y ser una de las pocas compañías hoy que está lanzando productos con inteligencia artificial pensados para el usuario final. Porque ustedes fíjense que la mayoría de las compañías que hoy están en el centro de la escena no están pensando tantos productos para el retail, para el usuario final, sino que están pensando más productos para el B2B, para las compañías, o productos que hacen, como en el caso de Nvidia, a la inversión que realizan otras compañías. Ahora, Meta viene lanzando lentes que hacen uso de algunas funciones de inteligencia artificial. Todos los que tienen WhatsApp ya habrán visto que ya se empezó a integrar de un montón de formas. Tiene modelos como Llama que son de código abierto para que muchos los empiecen a utilizar en distintos lugares. Entonces, viene haciendo una apuesta muy fuerte en ese sentido y ese es el tipo de management que a nosotros nos gusta y decimos, bueno, la verdad que es interesante, si me voy a hacer socio, hacerme socio de un personaje como estos, digamos, con esa capacidad de management y demás. Y estos son los análisis que uno generalmente lleva adelante en este tipo de carteras. Ahora, cuando uno está en Argentina, típicamente caes en el top-down. Si yo vuelvo para atrás un poquitito, acordémonos, el top-down era el que decíamos, arrancamos por la macro, nos vamos a los sectores, industria, y recién ahí empezamos a hablar de compañía.
Y esto casi que no hace falta que se los explique, que en Argentina la mejor compañía, con el mejor SEO, con el mejor management, con el mejor plan de negocio, con la mejor de todo lo mejor, la macro se la lleva puesta en 5 minutos, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que veamos en el gráfico de allá arriba. Y por eso en Argentina estamos obligados a cambiar el enfoque de pensamiento y ir a un top-down, donde es la economía estúpido, como decía el asesor de campaña de Bill Clinton en aquellas elecciones contra Bush. Lo importante acá es centralizarse en tener un buen análisis macro. Entonces, así como para armar una estrategia internacional tenemos que tener una mentalidad de compañía, de quién me voy a ser socio y demás, acá tenemos que tener una mentalidad más de entender el contexto, de ser más analistas generales y poder mirar cómo va a afectar el tipo de cambio, dónde van a estar las oportunidades, qué modelo económico vamos a empezar a aplicar, si eso va a premiar o va a combatir el capital, como dice la famosa y triste canción que tanto se canta y muchas veces se ha cantado en la Argentina, porque como decimos, ni la mejor empresa va a sobrevivir a un contexto así. Y tener la capacidad de hacer este análisis macro es lo que genera oportunidades en la Argentina. Y lo estamos viendo de nuevo. Digo, voy a volver un poco, perdón por el desorden, pero vuelvo un poquito para atrás a mirar la Argentina. Y esto ya lo vimos, ciclos de ilusión y desencanto constantes que nos toca vivir en la Argentina, como lo que nos tocó ver allá por el 2013 cuando Massa le gana las elecciones legislativas al kirchnerismo y se empieza a ver el fin de ese modelo económico, que después se ratifica con las elecciones presidenciales del 2015 y arranca un periodo alcista de Argentina tremendo, que esto, fíjense, esto es un gráfico en base 100, así que acá el que ponía $100 acá, en muy poquito tiempo tenía casi $525 en muy poco tiempo. Y después lo que pasó fue que fuimos a las PASO del 2017 y fuimos a las PASO del 2017 que por más que las ganó el oficialismo fueron el puntapié de un redoblar la apuesta para el gobierno, intervención del Banco Central, corrida cambiaria y arranca un caos económico que nos lleva muy abajo, 2019, todo eso se acelera por las elecciones presidenciales y volvemos a donde estábamos al momento de empezar. Atravesamos varios años y después volvemos a lo mismo. Elecciones, cambio de expectativa y Argentina volando de nuevo. Entonces, fíjense cómo el ciclo en Argentina supera cualquier compañía, porque yo acá les puedo poner un gráfico de Galicia, un gráfico de YPF, un gráfico de Edenor, un gráfico de cualquier empresa que a ustedes se les ocurra, de distintos sectores, y van a ser relativamente parecidos. Obviamente con algunas diferencias sectoriales, porque no podemos dejar de lado el análisis sectorial, pero al final del día la macro manda en la Argentina y por eso es tan importante tener un buen contexto y análisis de lo que pasa en la macro. Ahora, al final del día, eso también lo que nos permite es detectar ciclos y en base a esos ciclos también podemos armar una cartera y terminar decidiendo. Aquellos que nos siguen generalmente sabrán que, por ejemplo, hoy nosotros tenemos sobreponderado en nuestro portfolio de Argentina Loma Negra. ¿Por qué tenemos Loma Negra? Y Loma Negra la tenemos porque Loma Negra no ha vuelto a ser los máximos que tuvo allá previo a las elecciones fatídicas del 2019. Y no lo ha hecho claramente, ¿por qué? Porque el sector de la construcción es el sector más cíclico que existe. ¿Qué significa eso? Que cuando hay recesión económica es un sector al que indefectiblemente le va mal. Y aparte a eso agréguenle, vamos a la macro, que gran parte del ajuste fiscal que ha hecho este gobierno lo hizo sobre la obra pública, pegándole todavía más a la construcción. Entonces, obviamente el sector construcción lo sufrió al año, por más que hubo el cambio de expectativa. Ahora, si somos optimistas, que lo somos nosotros, y pensamos que va a empezar a haber una reactivación en el 2025, vemos una oportunidad. Entonces, análisis macro, lo bajamos a sectores, luego lo bajamos a industrias, cemento en este caso, que deberían empezar a incrementarse los despachos, ya se está viendo una recuperación, por ahora un rebote, no podemos hablar de crecimiento sostenido, ¿no? Y luego lo bajamos a compañía, donde decimos, bueno, tenemos dos exponentes en la Argentina, tenemos Loma Negra y tenemos el caso de Holcim. Nosotros terminamos yendo por Loma Negra porque vemos mejor evaluación, vemos la compañía mejor parada y después también hay cosas que podés empezar a analizar dentro de la compañía, donde decimos, bueno, hoy Loma Negra que
su principal accionista es Intersemen, una compañía brasilera que la tiene en venta porque tiene problema en Brasil, puede haber ahí una oportunidad, una vez que se cierre el proceso de venta, para que esa compañía también empiece a tener un desarrollo más sano con un mejor apoyo, digamos, de su accionista mayoritario. Entonces, fíjense cómo ahí cambia el foco del análisis donde no arrancamos por la compañía, arrancamos por la macro y de ahí bajamos. Lo mismo nos pasa cuando analizamos los bancos y lo mismo nos pasa cuando analizamos sectores como el petrolero, donde nosotros ahora, por ejemplo, bajamos exposición YPF, por más que de nuevo con los anuncios de las inversiones que se hicieron ayer voló, nosotros bajamos un poco de exposición porque lo que vemos es que el sector petrolero está un poquito complicado y probablemente lo que queda de este año y el 2025 van a ser años muy movidos para el sector petrolero y a medida que Argentina se vuelva a insertar al mundo, esto le va a terminar impactando de alguna forma. Entonces, de nuevo, hacemos el análisis macro, donde vimos que el contexto era bueno para hacer este tipo de inversiones, pero al final del día el embudo termina cayendo en el análisis de la compañía que nos permita detectar esos ciclos. Inclusive cuando el ciclo es negativo, donde podemos detectar empresas que si hay proteccionismo y hay una economía cerrada que la puede ayudar, si hay prebendas, como veces se dice acá en Argentina, empresarios prebendarios, eso las puede ayudar y entender cómo posicionarse en ese sentido. Ahora, algo que apliquemos, la estrategia que apliquemos, y por más que entendamos que lo más importante es estar adentro del mercado, lo otro que tenemos que entender es la gestión del riesgo, ¿sí? Donde existe una regla muy importante que siempre hace énfasis Warren Buffett y muchos grandes inversores, que es la regla de oro es no perder dinero y la segunda y tercera regla es no perder dinero. Entonces, la realidad es que no hacer locuras, no tomar decisiones ridículas que puedan poner en riesgo nuestras inversiones es muy importante porque recuperarse de esas pérdidas es muy difícil. Y ahí entra, como siempre, este viejo concepto de que si yo hago una inversión y pierdo el 50%, luego voy a necesitar encontrar una inversión que me permita ganar el 100% para volver al punto de partida. Entonces, equivocarse es muy caro a esos niveles y equivocarse por hacer apuestas ridículas es muy caro, por lo cual estrategia y planificación. Y eso es fundamental y creo que es lo que muy pocos inversores hacen y que para nosotros es muy importante al momento de manejar un portfolio o de manejar nuestras carteras administradas. Es decir, tenemos que poder poner por escrito por qué estamos comprando un papel, qué estamos viendo en ese papel, cuál es la estrategia, qué esperamos, cómo lo esperamos, en qué tiempo lo esperamos y entender que la estrategia no significa que todo eso vaya a pasar, porque probablemente no vaya a pasar, porque estamos haciendo una proyección hacia el futuro, pero que podamos tener un marco de pensamiento y un marco de comportamiento que nos permita así tomar decisiones cuando esa estrategia se empieza a desviar. Y eso es lo que nos va a permitir identificar si llega el momento de irse una compañía. Pues yo recién le decía la importancia de estar comprado en el mercado. Les mostraba el S&P 500. Ahora, el S&P 500, fíjense, yo mismo le fui diciendo, solo va cambiando su composición. ¿Por qué? Porque toma las principales compañías por capitalización de mercado. Es decir, siempre tiene las compañías más importantes adentro. Si el S&P 500 yo me lo compro con la misma composición y lo mantengo siempre a lo largo del tiempo, el resultado hubiera sido un desastre, porque todavía tendría un montón de compañías de ferrocarriles, compañías de energías que ya no se usan, un montón de petroleras que no han sido una gran inversión en los últimos años y demás. Con lo cual, hay todo el tiempo que cambiar esa estrategia y mantener esa planificación, pero siempre en el marco de eso, digamos, de poder ponerlo por escrito y poder ir pensando en ese sentido. Los stop loss fundamentales cuando decido tomar inversiones más de carácter más especulativo, que no está mal especular, que no está mal hacerlo, pero tenemos que entender que si voy a animarme a meterme en algo muy especulativo con una expectativa puntual de algo, lo tengo que hacer con un stop loss. Ejemplo, vuelvo a un ejemplo que les daba recién en el caso de Tesla, donde ¿qué pasa si lo de hoy de Tesla sale mal? ¿Sí? Nosotros ya tenemos seteado un stop loss donde decimos, bueno, si el mercado ve que el anuncio es malo, que la compañía se puede ver perjudicada y que toda la plata que estuvo invirtiendo en este proyecto estuvo malgastada y tiene una corrida a la acción, bueno, hay un punto en el que nosotros nos vamos a ir y la vamos a ver de afuera y nos vamos a quedar esperando a ver cómo seguir para adelante. El stop loss lo que hace es eliminar el otro factor fundamental, que es el factor emocional,
que es el factor de frizarse. ¿Qué significa frizarse? Cuando las cosas salen como nosotros no habíamos planificado y te quedas frizado y decís, no, no sé cómo reaccionar. Y es una emoción humana lógica y normal. El stop loss lo que te permite es salir, que automáticamente se dispara una venta. Para los que no conocen de eso y quieran profundizar, tenemos varios artículos publicados sobre ese tema y se los podemos compartir, pero básicamente lo que hace es te dispara una venta automática y te quedas afuera. Es algo que nosotros lo usamos mucho en nuestra cartera, y ahí te quedas afuera y te sentás a analizar tranquilo, sin la carga emocional de estar invertido y viendo cómo perdés dinero en una inversión determinada. Y lo otro que muy poca gente conoce y son herramientas fundamentales que uno tiene que ir incorporando al kit del inversor si va a querer hacer su propio management de la cartera, son los seguros para las inversiones. Así como existe un seguro para cuando salís a la calle en tu auto y que si chocas alguien te ayuda a salir a cubrirlo, bueno, también existen seguros para las inversiones que no funcionan así como chocaste una inversión y te ponen la plata para recuperar, pero son seguros contra caídas, digamos, ¿no? Para los cuales obviamente yo voy a pagar una prima, ¿sí? Que me va a perjudicar si las cosas salen bien en términos de rentabilidad, así como el que paga la prima de su seguro y nunca choca, al final del día esa plata como un gasto. Ahora, si sale mal, es lo que me va a permitir que proteger a la baja mis inversiones. Y eso tiene mucho sentido cuando nosotros hacemos análisis de volatilidad, cuando nosotros vemos que el mercado tiene un exceso de volatilidad, cuando nosotros vemos que el mercado tiene mucho riesgo de que pueda haber una corrección, es donde puede tener sentido incorporar estas herramientas de seguro para que si las cosas salen mal, uno pueda ponerle un piso a esa caída. Cuando yo sumo todo esto y voy acelerando por un tema de tiempo, yo creo que lo importante que uno tiene que tener en cuenta al momento de armar una cartera, y que es un poco lo que nosotros miramos todo el tiempo al momento de armar una cartera, y si quieren ahí después vamos al lugar con Rodri para hacer un poco de intercambio, charlar, en caso que así lo quieran hacer, y que Rodri también les cuente un poco de lo que hacemos nosotros de las carteras, es primero obviamente definir el perfil. Si voy a ser un inversor de renta fija o un inversor de renta variable, y que eso tiene más que ver con algo propio mío, de los riesgos que quiero pasar y de cuánta tolerancia tengo a ese riesgo como inversor. Después tengo que tener el análisis macro, como les decía, y también complementarlo con el análisis micro y tener la capacidad después, al final del día, hacer esa selección de activos. Tengo que tener planificación, tengo que tener estrategia, tengo que tener disciplina, fundamental. Siempre que hay un plan, hay una estrategia, tengo que tener la disciplina de poder llevarlo adelante. Constancia, tiempo, 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 es la variable fundamental que nos permite ganar en las inversiones. Porque ustedes piensen algo. Yo me voy a cerrar un poco ahora buscando el reflejo, pero ustedes piensen algo en materia de inversiones, es que pensemos un poco en el inversor más conocido que existe, que es Warren Buffett, de nuevo, que es considerado como uno de los mayores gurúes que hay en inversiones. En promedio, invertir en el S&P 500 en el tiempo te ha dado alrededor del 11% anual. Bueno, Warren Buffett ha dado entre el 13 y el 14% anual. Y fíjense que no es casi nada la diferencia, no es que ganaba 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más. Eran unos poquitos puntos anuales. Ahora, en el tiempo, cuando uno considera el interés compuesto y lo que hablábamos recién, es exponencial lo que puede lograr esos puntitos más. Y por eso, de nuevo, tiempo, tiempo, tiempo es el ingrediente fundamental, y gestión del riesgo, porque gestión del riesgo es lo que nos va a permitir no chocarla. Si uno tiene todo esto y lo suma a la receta, es muy difícil que le vaya mal en las inversiones, y es muy difícil que esto se transforme en timba, y después tendrá mejores años, tendrá peores años, y cuando se compare con otro ganará algún punto más o algún punto menos. Pero si uno lleva adelante este marco de análisis y de trabajo, es muy difícil que esto sea timba. Ahora, como en cualquier receta, si uno no tiene tiempo de cocinar, si uno no tiene ganas de cocinar, es mejor que lo compre hecho. Y ahí es donde entran las carteras para nosotros, el potencial que tienen las carteras administradas, donde la realidad es que este trabajo de definir el perfil, hacer el análisis macro, el análisis micro, seleccionar los activos, armar un plan, armar una estrategia, la disciplina, la constancia y el tiempo y la gestión del riesgo, las hacemos nosotros por nuestros inversores. Ahora, también ustedes los invito
a que aquellos que quieran adentrarse en este mundo lo hagan, pero lo hagan con este marco. Porque si no lo hacen con este marco, probablemente van a transformar la inversión en una apuesta. Y ahí es cuando no nos vamos a diferenciar de eso que tiene tanta probabilidad siempre a favor del que está del otro lado del mostrador y no del que está poniendo el dinero. Así que, Rodri, te dejo si querés que conté un poquito de las carteras y después pasemos a las preguntas, a los comentarios. Bien, bueno, gracias Fer. Creo, a ver, creo que ya se está viendo mi pantalla. Me parece aprovechar donde dejaste la presentación para antes de hablar de las carteras, tenemos ahí dos preguntas en el panel. Yo, si querés ir leyéndolas para después comentar. Y si alguien más quiere ir dejando una consulta, bienvenida. Em, Creo que a través de esta presentación, Feray se encargó de explicar el análisis y la estrategia que se toman las distintas carteras de inversión que nosotros tenemos y cualquier administrador que se haya superado o haya superado índices como el S&P, ha tenido una estrategia muy definida y ha sido consistente con todos estos conceptos que vimos. Nosotros entendemos que las inversiones es un camino obligado en Argentina justamente por las sistemáticas de evaluaciones que tenemos, la inflación. Entonces todos los argentinos al final de cuentas tenemos que invertir. Nosotros tratamos de llevar a tierra ese modelo y entender que no es para todos hacerlo. Entonces simplificamos con tres carteras administradas que se ejecutan directamente desde nuestra mesa de inversión, con la estrategia planteada, una cartera agresiva, ahí pueden ver composición de la cartera, son carteras activas que la mesa maneja de manera activa. Y no es necesario preocuparse, ¿no? Por qué activo invertir, ¿sí? Ya sea si Tesla está barata, está cara, si ya es momento de vender o no. Ese análisis no es para todos. A mí me parece apasionante el mundo de las inversiones, pero la realidad es que hay que tener también constancia para tomarse el tiempo de hacer el análisis de las compañías o mismo de los sectores. Dicho esto, contarles un poquito de lo que hacemos brevemente. Nosotros hacemos carteras activas. En nuestra aplicación pueden ver tres carteras: una cartera agresiva, una cartera que tiene diversificación en bonos soberanos argentinos, acciones argentinas, CDR, dependiendo del momento del año. De hecho, en este momento, hace 2 meses, se bajó exposición sustancialmente a los CDR, no tanto porque no nos gustasen los CDR, sino más bien porque se veía venir la baja del dólar. Y como las carteras están valuadas en pesos, nosotros de alguna manera también tenemos que ser consistentes con cómo lo mostramos y somos también conscientes de los inversores y cómo ven, ¿sí? Por más de que se habló en esta charla sobre el largo plazo y una cartera de un año y demás, es inevitable entrar en la aplicación y ver cómo varía día a día una cartera. Bueno, por eso siempre remarco los horizontes de inversión. Esta es una cartera agresiva. Vean, en el mes de septiembre, ¿sí? Incluso encima del Merval, cuando un poco la gracia de las carteras es bajarle la volatilidad, bajarle el beta. Esa es la gracia. Momentos, semanas donde la cartera bajó 12%, el Merval lo hemos visto en 28, 18, ¿sí? Y eso me parece que es lo distintivo. Después, para un inversor más moderado, ¿sí? Que busca un plazo de inversión medio, allí tenemos una cartera más diversificado, con deuda, ¿sí? Menor cantidad de acciones. Si vemos bonos SER, bonos de tasa fija, que son las famosas LECAP, en el ejemplo de interés compuesto y de LECAP, estuvimos de interés compuesto e inflación. Justamente los ejemplos estaban dados para que se note lo que es la tasa efectiva mensual de la última licitación de LECAP que hubo, ¿sí? Con la LECAP corta enero a 3,90, y estamos esperando una inflación en torno al 3, ¿sí? Si las encuestas y los especialistas no se equivocan, bueno, y ustedes ven la diferencia que hay. Entonces, quizás para un inversor moderado, tener una participación grande allí y poder hacer tasa
es importante, más sobre todo cuando vemos que el crawling peg, ¿sí? Se viene manteniendo firme en el 2%. Así que una cartera súper diversificada con bonos en dólares, bonos a tasa fija, bonos duales, ¿sí? Y una participación moderada en acciones argentinas. Y luego para los más conservadores, una cartera con LECAPS, bono SER. Todavía seguimos manteniendo una posición en la curva SER, justamente por cualquier desviación de las estimaciones, ¿sí? Hoy la curva SER está pagando dos dígitos más inflación, así que sigue siendo una cobertura por cualquier desvío en las estimaciones. Recordemos estas inversiones, todas arriba de la compra de dólares, arriba de la compra de un plazo fijo y sin necesidad de estar 30 días, ¿no? En 24 horas uno puede salirse de cualquiera de estas tres carteras y hacerse la liquidez. El diferencial, como les decía, desde nuestro lado es aportar desde la ejecución de estas carteras, desde la materia gris en el armado de Fernando y el equipo de inversiones. Em, así que bueno, los invito a que conozcan lo que hacemos, suscribirse a nuestros canales para por lo menos escuchar el contenido y ver cómo evolucionan las carteras. Hoy damos acceso a las tres carteras desde 1.000 pesos, pueden probarlas, así que más que invitados a participar de nuestra familia Nojana y atentos a cualquier pregunta. Ahí, a ver, yo fui respondiendo alguna pregunta, pero me parece la más relevante. Uno de los participantes nos consulta, me parece que viene sobre la parte del interés compuesto, ¿no? Más que nada, dice que ya no tiene 30 años, entonces que estas herramientas, digamos, no estaban a su alcance cuando tenía 30 años, entonces, ¿qué recomendaciones, ¿no? tenemos para alguien, digamos, no tan joven? La recomendación creo que es la misma al margen de la edad. Lo importante es empezar. El tiempo es compañero en cualquiera de los escenarios. Más hoy que estamos viviendo un mundo donde la expectativa de vida se está empezando a alargar tanto, ¿no? Con lo cual creo que es igual de importante. Sí, obviamente lo que hay que tener muy en cuenta ahí es la estrategia también, porque no es lo mismo la estrategia en cuanto al perfilado de riesgo que nosotros hacemos y que recomendamos, dependiendo de la edad, porque la realidad es que eh, el tiempo es el compañero también en estas recuperaciones, como veíamos cuando el mercado tiene estas caídas tan importantes, pero creo que un ejemplo muy fuerte, a mí me tocó verlo muy de cerca cuando fue la crisis del 2008, donde las carteras crujieron muy fuerte, principalmente de activos internacionales, que era algo que uno no estaba tan acostumbrado a ver, y obviamente no es lo mismo que una caída del 30-35% como tuvimos en aquel momento de los activos. Para una persona de 63 años que estaba a punto de jubilarse, que para una persona de 20 años que todavía le quedaban muchísimos años más por delante de recuperación y de dar vuelta el retorno de esa cartera, con lo cual sí es recomendable que a medida que uno va ganando en edad, vaya cambiando la composición de renta fija y renta variable en su cartera y donde a medida que uno va envejeciendo tiene que ir teniendo más renta fija, donde va a ganar menos, pero bueno, también tiene que cuidarse de esta regla fundamental que decíamos de cuidarse de no perder también, ¿no? Y entendiendo que va a tener menos tiempo después adelante para recuperarse. Ahora, invertir hay que invertir, porque principalmente porque la inflación te está generando el efecto negativo sobre esos ahorros, y eso sin importar la edad que uno tenga, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, me parece hay una pregunta también interesante, es la de ahorro en dólares o tasa en pesos. ¿Cuál sería el ideal teniendo en cuenta la inflación? Esto creo que tocaste un poco. Eh, a ver, esta es una pregunta un poco más difícil de responder y que dependerá un poco de la variable de tiempo. Nosotros te puedo contar un poco cómo estamos viendo nosotros hoy el mercado y, y en base a eso que estamos haciendo. Creemos que esta estrategia que viene llevando adelante el gobierno sobre el dólar, donde al no tener ingreso de dólares se está actuando muy fuerte sobre los pesos,
está siendo exitosa y creemos que la va a poder sostener durante un tiempo más. Creemos que ese objetivo de cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio financieros para poder ir en algún momento al desarme del cepo, que va a ser gradual, digamos, pero que en algún momento lo tienen que hacer y donde nosotros creemos que probablemente la salida del cepo va a ser mucho antes de lo que muchos analistas dicen. Estamos viendo muchos analistas hablando del 2000, después de las elecciones del 2025. A nosotros no nos parece que se vaya a hacer el escenario. Creemos que probablemente sea más fines de este año, enero, febrero del próximo año, pero no creemos que pase mucho más allá de eso. Y en ese escenario hay que ver con qué virtuosidad se va a lograr el índice de inflación de hoy dentro de las expectativas negativas que habían. Creo que ha sido un número bastante bueno y la baja del impuesto país se va a ver un poco más reflejada en la inflación de octubre que en la de septiembre. Eh, con lo cual, me parece que hay margen para aquellos que se animen a hacer tasa en pesos, entendiendo que la tasa en pesos está súper interesante. Hoy estamos con tasas del ECAP que están en el orden del 3,9% tasa efectiva mensual, que dependiendo del instrumento que uno utilice puede llegar a darte una tasa anualizada que puede estar en el orden del 65-67% cuando uno va capitalizando los intereses. Entonces, eh, si el tipo de cambio se mantiene quieto y el crawling pen, como esperamos, el año que viene baja inclusive el 2%, bueno, hay un margen muy interesante para sacarle a la inversión en peso, siempre entendiendo el riesgo que estamos corriendo. Pero por ahora a nosotros nos gusta y de hecho estamos yendo en las licitaciones a las LECAP más largas, no estamos yendo a las LECAP cortas, porque creemos que queremos bloquear, queremos asegurarnos esa tasa de interés durante más tiempo. Bien, gracias. Ahí siguiendo con quizás una pregunta también sobre la presentación. ¿Cuándo es ideal retirar las ganancias? ¿Si se cumplió el plazo de inversión o al tener una ganancia? Pregunta uno de los usuarios. Por ejemplo, si invierto un FSI de mediano plazo, pero en el corto ya conseguí una ganancia más de lo esperado. Eh, a ver, eso depende mucho del activo que uno esté también, que uno tenga. Esto lo hablamos muchas veces nosotros con nuestros clientes cuando nos dicen que tienen las carteras administradas y nos dicen, che, bueno, veo que subió y salgo, o veo que está bajando un poquito y salgo, o intento hacerle un poco de timing a la cartera. Y la realidad es que la cartera no sirve hacerle timing a la cartera, pues ya estamos nosotros atrás haciéndole ese timing e intentando recortar las bajas y aprovechar las bajas también para posicionarnos en activos que creemos que después puedan rebotar, siempre entendiendo esto de no podemos comprar en el mínimo y vender en el máximo, con lo cual, cuando vemos que un activo empieza a bajar, vamos a empezar a comprar paulatinamente. Pero ahí está la oportunidad para cuando venga ese rebote, que generalmente el que la mira de afuera lo va a ver de afuera y no se va a subir al tren. Entonces, primero no hay que buscarle hacer timing a esas carteras. eh, si se cumplió el plazo de inversión y yo tenía un objetivo concreto, claramente puedo hacer el retiro para utilizar los fondos para ese objetivo. Ahora, si el objetivo sigue siendo el ahorro, creo que uno se puede quedar tranquilamente dentro de la cartera y seguir devengando y seguir aprovechando el factor, de nuevo, soy reiterativo con esto, pero me parece fundamental, seguir aprovechando el fenómeno del factor tiempo y cómo eso va ayudando a incrementar la inversión. Ahora, si uno está haciendo una autogestión y ve una ganancia muy importante y entiende que el activo ha quedado caro y no está dentro de una cartera administrada, bueno, ahí puede tener sentido tomar ganancia y buscar otro activo o esperar volver a ingresar en ese activo después de una corrección. Pero después, de nuevo, hay que darle contexto, análisis, estrategia, planificación. Bien, bien, bien. Bueno, y vamos a tomar dos más para ir cerrando. Hablaste en un momento de un seguro. Ahí Franco nos consulta si puedes quizás explicarlo un poco más en detalle. Bueno, es bastante complejo, pero no le voy a escapar a la consulta, digamos. Básicamente, generalmente lo que nosotros hacemos son estrategias que están basadas en la utilización de activos que se llaman derivados, que
muchas veces la gente los conoce mucho más para hacer cosas especulativas y para apalancarse y para incrementar el riesgo de la cartera, pero que en realidad fueron creados con la otra visión, digamos, que es la visión de darle cobertura a una cartera y de darle mayor previsibilidad en el tiempo a una cartera. ¿Qué es lo que nos permiten hacer esos derivados? Básicamente, muchas veces es vender un activo en el tiempo, es decir, a futuro, si es lo que nos puede interesar, o comprar un activo en el futuro, tener un derecho de comprar, un derecho de vender, y también nosotros podemos ser vendedores de esos derechos, ¿no? Y en base a una estrategia que se hace de eso, lo que nosotros podemos es limitar a qué precio hasta qué precio vamos a tolerar la baja de un activo. Contra eso lo que vamos a tener es que también le vamos a poner generalmente un techo a lo que puede subir ese activo, que es de alguna forma la prima que estamos pagando por ese seguro. Pero jugando un poquito con estas estrategias y viendo la volatilidad del mercado, es que podemos armar estas estrategias de seguro, como decía, que de nuevo no son tan sencillas y en todo caso, si Franco después quiere profundizar, le podemos recomendar algo de bibliografía al respecto y la verdad que es un mundo bastante apasionante el de las estrategias basadas en derivados. Bueno, perfecto. Ahí, bueno, justo hay una pregunta particular sobre un activo, un ETF de BlackRock. No sé si tenés algo para comentar. Bueno, no sé ahí si se refieren a la acción de BlackRock como compañía o o a algún fondo puntual. BlackRock, para los que no saben, es la administradora de inversiones más grande del mundo. Tienen de todo, tienen fondos mutuos, tienen hedge fund, tienen ETFs, que son fondos que se utilizan mucho en los mercados internacionales que replican el comportamiento de activos. Tienen, digamos, los ETFs de Bitcoin, por ejemplo, tienen uno de los más operados en el mercado. Son unos monstruos a nivel de producto y lo que manejan en términos de inversiones. Y también uno puede comprar acciones de esa compañía, digamos, ¿no? Con lo cual no tengo claro a cuál de las dos cosas. Si pregunta un fondo concretamente, no sé cuál será, pues no lo veo ahí en la pregunta. Si pregunta por la acción en particular, la verdad nosotros hoy, de nuevo, haciendo siempre el disclaimer de dónde estamos puestos o no, pues eso es importante cuando uno habla de un activo. Nosotros no estamos invertidos hoy en BlackRock, pero bueno, es una gran compañía con un gran management, con lo cual habría que hacer el análisis, de ver un poco en términos de evaluación cómo está para ver si tiene sentido posicionarse o no en esa empresa. Bueno, perfecto. Y tomamos la última. Ahí Matías nos consulta por la tasa en pesos versus lo que rinda el dólar. Blue pone en pesos, le termina ganando. Y hago tasa en dólares. Yo no sé si vos lo lográs Sí, comprender. creo que Matías está preguntando si creo que está relacionado con la pregunta anterior que comentábamos los pesos. Sí, es el famoso carry trade. Cuando ustedes vean que alguien habla del carry trade, básicamente lo que uno busca es colocarse en otra moneda y tener una ganancia en la moneda en la que partió. Ejemplo, yo tengo dólares, los dólares los transformo en pesos, me coloco en pesos durante X tiempo, le saco una rentabilidad de esos pesos y cuando termina el plazo voy y compro dólares y termino comprando muchos más dólares de los que tenía. Es el famoso carry trade, ¿no? Y es lo que sí hablábamos recién, que hoy vemos que esa oportunidad probablemente está en Argentina y la están explotando los inversores donde dicen, bueno, yo tengo hoy la oportunidad en pesos ganarle un 3,9% mensual a los pesos, entendiendo que el dólar no va a subir tanto, voy ganando teniendo una rentabilidad en dólares. Obviamente, ese famoso carry trade, o como muchos también le dicen más acá en Argentina, la famosa bicicleta financiera, funciona hasta que alguien te mete el palo en la rueda. ¿Cuándo te meten el palo en la rueda? Cuando se viene una devaluación fuerte que te come toda la ganancia que habías acumulado en peso y hace que termines comprando muchos menos dólares al final del camino. Cosa que en Argentina ha pasado miles de veces, por eso hay que tener una estrategia y entender el riesgo de lo que uno está haciendo cuando se mete a hacer carry trade, ¿no? Ese es el famoso timing, difícil de entender cuándo se viene esa devaluación, porque en este Bueno, momento es atractivo, pero no sabemos cuándo.
Ahí hablaban de BlackRock, un monstruo de las inversiones, y con miles y millones de analistas mirando el mercado, y BlackRock compró el famoso bono a 100 años que emitió Caputo en su momento y que hoy todavía lo tienen en cartera y que debe haber sido una de las peores inversiones que ha hecho BlackRock en el último tiempo. Es decir, hasta ellos se equivocan. De nuevo, y también nosotros nos equivocamos, digo, todo el tiempo hacemos malas inversiones. Lo importante es que hagamos más inversiones buenas que malas y que si hacemos una mala, el riesgo esté contenido y planificado y que de esa forma logramos sobrecompensarlo con las buenas colocaciones, ¿no? Bueno, excelente. Gracias, creo que fue todo muy claro, no tenemos más preguntas. Ahí Pablo nos consulta por algunos libros para recomendar. Pablo, después, si podés, quedamos en contacto y te estoy pasando bibliografía que tenemos variada para recomendar. Y a todos, bueno, les agradecemos el tiempo, los invitamos a que nos conozcan a través de las redes o descargando la aplicación y espero que haya sido de utilidad esta presentación que tenía, bueno, más que nada un fin educativo para entender cómo se arma estratégicamente una cartera de largo plazo. Nos vemos en un próximo encuentro, Fer. Gracias por el tiempo. No sé si Muchas tenés algo gracias. más. Adiós a todos. Muy bien, chao, chao.